Hola, suscriptores del canal. Bienvenidos a nuestro programa. Aeropuerto en Alerta es un lugar de documentales, simplemente con la intención de informar y concientizar. Estamos en contra de todas las actividades delictivas realizadas por los delincuentes. Esta bella mujer es una modelo paraguaya y para los medios fue presentada como la narco Barbie. Cada vez más, los narcos se valen de distintos métodos para salirse con la suya. Y ahora hablamos del reclutamiento de bellas mujeres y hasta ya populares. Se denominan las narco Barbies. Y es el primero de los casos que te proponemos el día de hoy, ya que fue capturada en el aeropuerto. Además, tendremos muchísima información como la que le gusta a nuestros suscriptores. Esta mujer es Gloria Carolina Correa. Tiene 29 años, es oriunda de Paraguay y su profesión es personal trainer y además maquilladora, conocida en el ambiente de las celebridades del país y muy famosa en las redes sociales. Fue detenida por intentar traficar droga. Todo comenzó en el área de bodega de carga de encomiendas, donde uno de los canes detectores de la policía alertó a su guía sobre la posible existencia de alguna sustancia prohibida dentro de una maleta. El perro Akira se sentó y esto hizo sonar la alarma. El hecho fue comunicado al fiscal, que se hizo presente en el lugar cuando se procedió a la verificación. Se encontraron más de 3 kilos de droga, que tienen un valor de más de 25.000 euros en el mercado europeo. Mostramos. Los paquetes estaban escondidos en un doble fondo de su maleta. Ni siquiera puso tanto esmero en ocultarlos. Es allí cuando las fuerzas de seguridad toman un puñado de esta sustancia para practicar el narcotest. La sustancia es azul turquesa, positivo para cocaína. Los métodos para traficar siempre son muy ingeniosos. Tal es el caso de este joven de 26 años que tenía casi 3 kilogramos de droga adherida a sus piernas. Estaba siendo investigado por la policía callejera y dieron la alarma al llegar al aeropuerto de la ciudad de Asunción, en Paraguay. Con destino Madrid, este joven tenía encintada la droga a sus miembros inferiores. De hecho, la presión que ejercía esta cinta era tal que llegó a descomponerse por la presión de la misma. Según dijo cuando quedó detenido, le prometieron pagar $3.000 y ahora tendrá que pasar el resto de sus días detrás de las rejas. En Aeropuerto en Alerta siempre te proponemos los casos más interesantes. Este hombre es el popular personaje El Zorro. Estamos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y esta persona hizo una falsa denuncia sobre un tiroteo. Luego se dirigió al aeropuerto disfrazado de El Zorro y así es detenido por la policía. Aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos, en Trujillo, Perú. Cuando un policía de la comisaría de Huanchaco registra el equipaje de esta mujer, ella sabe que está en aprietos. Esta dama portaba 2 maletas de color guinda de diferentes tamaños y las intentó ingresar al aeropuerto. Ya desde una esquina del mostrador, su actitud sospechosa la delata. Incluso cruza los dedos y mira con desaliento. El efectivo abre la maleta, revisa su contenido y confirma sus sospechas. En el interior camufla droga. En el interior de la casaca se observa, se puede escuchar una bolsa plástica. Vamos a empezar a romper, a perforar.
pude observar impregnada en una bolsa transparente. Al parecer, en su interior contenía, al parecer, pasta básica de cocaína. La mujer responde al nombre de Ana Rosa Aro Medina, de 37 años. La vemos con un jean azul y una blusa blanca con un saco negro, y lleva también una chalina y un bolso de mano. El agente de la comisaría de Huanchaco la detiene y le coloca las esposas, en el cual se intervino en el interior de sus 2 maletas 4 chalecos y 4 pantalones, en el cual en el interior de un chaleco se encuentra 6 planchas de, al parecer, clorhidrato de cocaína mediante el reactivo que juntamente con aduanas se realizó en este operativo realizado en el distrito de Huanchaco. En ambas maletas se habían acondicionado 29 paquetes en forma de láminas con clorhidrato de cocaína, que arrojó un total de un peso de 6 kilos 510 gramos. Esta droga había sido escondida en 4 chalecos y en 4 pantalones. Con el apoyo del personal de aduanas, a la mercadería se le colocó el reactivo químico y arrojó positivo para clorhidrato de cocaína. La policía indicó que la detenida intentaba viajar desde Trujillo a Lima, la capital peruana, donde tenía planeado dirigirse a Madrid para luego trasladar esta mercadería ilegal hacia Barcelona. Se cree que la mujer fue captada por mafias dedicadas al tráfico internacional de drogas. La Dirección Antidrogas investiga la identidad de los otros integrantes que siguen operando en Trujillo, Perú, en cajas de chocolates, también dentro de rompecabezas y en juegos de mesa. Esta persona estaba relacionada a las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, un ejército separatista que mantuvo en vilo a ese país de Sudamérica. Y esta persona intentaba ingresar al aeropuerto de Chile y al efectuar el control migratorio se percataron de que Humberto Arias Zuluaga tenía antecedentes penales y pertenecía a las FARC. Al ser consultado por la policía, dijo que no tenía equipaje facturado en la bodega, pero se corroboró que eso no era cierto. Al inspeccionar el equipaje, comenzaron a sacar las cajas de chocolates, los rompecabezas y distintos juegos de mesa. Dentro de este cargamento, las autoridades de Chile pudieron encontrar 6 kilos de marihuana del tipo creepy. Obviamente, esta persona quedó detenida. Paraguay, Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Durante controles rutinarios, detectaron elementos sospechosos en la maleta de una pasajera que pretendía viajar con destino a Madrid, España. A la mujer se la identificó como Eliana Beatriz Cardoso Ramírez, paraguaya de 28 años. Luego de comunicarse al fiscal, se procedió a la apertura de las 2 maletas pertenecientes a la joven. En una de ellas hallaron 10 paquetes de clorhidrato de cocaína, con un peso total de más de 10 kilos. A las autoridades les llamó la atención que era la primera vez que la mujer detenida iba a viajar fuera del país. Por eso, presumen que fue reclutada por una organización de tráfico internacional de drogas. El valor de esta carga ilícita en el mercado europeo es superior a los 275.000 euros. Como mencionamos, es común la utilización de bellas mujeres, y esta otra estaba a cargo de una banda y fue detenida por el Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, luego de 2 allanamientos en la ciudad de Capiatá. Esta mujer era la líder de una red de distribuidores para microtraficantes de cocaína, con conexiones con su expareja Richard, quien ya se encuentra detenido por el mismo delito
y ahora se dedicaría al blanqueamiento de los bienes, que podrían ser el producto de la venta de estupefacientes. Esta narco Barbie era una bella mujer muy presente en las redes sociales y era la administradora de estos bienes. De hecho, se presume que vigilaba la casa donde vivía su ex, que actualmente es un punto de entrega de estupefacientes. Se cree incluso que su expareja tenía acceso desde la cárcel a través de internet a las cámaras para conocer cómo funcionaba el negocio. Y las bellas mujeres gozan con gran impunidad. Karen Alejandra tenía un Peugeot pintado de rosa chicle, al estilo Barbie, según era su sueño, y tenía los accesorios con el mismo color, el cubrevolante, la palanca de cambios y cubrepisos también rosa. Su automóvil no pasaba desapercibido en una apacible localidad del sur de Chile, donde ella vivía junto a su familia. De hecho, era conocida como la Barbie del auto rosa, la misma que junto a su marido tenía un emprendimiento familiar de cabañas, pero otro no era tan legal. Los carabineros chilenos tenían en la mira a la mujer desde hace varios meses y la estaban siguiendo, algo que no era difícil, debido al automóvil rosa. Incluso tenían pinchado su teléfono celular y en una grabación obtenida por las autoridades cuenta que son traficantes. Ella es la líder de la banda, tenía la misión de distribuir la droga y en algunas ocasiones de reunir el dinero producto de la venta de la misma. Para Karen, la vida color de rosa se terminó, ya que fue detenida junto a su marido, acusado de distribuir la droga hasta la capital de Chile. Esta es la radiografía de una traficante. Muchos de los comentarios tienen la teoría de que los traficantes envían a algunas personas de pocos recursos para que sean detectadas con un bajo cargamento de cocaína y mientras tanto poder realizar un gran contrabando a las espaldas de la policía. Es decir, que envían un señuelo. Una ciudadana argentina llevaba 78 cápsulas de cocaína en su cuerpo. El destino era Barcelona. El pasaporte de la mujer había sido emitido muy recientemente, cuenta la policía, al igual que el pasaje. Esto podía despertar sospechas. Las personas que ingieren drogas para contrabandear tienden a tomar vuelos directos, sin escalas, para reducir las chances de defecar las cápsulas durante el trayecto. Los inspectores de la aduana señalan que lo principal para detectar a estas personas es que tienden a dar respuestas evasivas y de alguna manera siempre se muestran nerviosas. Obviamente la Policía de Seguridad Aeroportuaria procedió a realizarle un body scan y arrojó imágenes comprometedoras. Hay cuerpos extraños en su organismo. Esta mujer introdujo en su vagina un profiláctico con 11 cápsulas de cocaína. Las cápsulas tenían aproximadamente 10 gramos cada una, es decir, que la mujer llevaba en sus partes íntimas casi 1 kilogramo de cocaína. Es sabido que la droga transportada hacia Europa u Oceanía aumenta significativamente su valor. Es por eso que los traficantes siempre tienen a estos destinos entre sus favoritos. Este hombre se hallaba esperando su maleta en el aeropuerto de Valencia. Se lo veía nervioso en la cinta transportadora de equipaje y por eso la policía se le acercó. Al ser peritado por los equipos de rayos X, la maleta detectó varios paquetes de una densidad anormal. Venga, señor, pase por aquí que vamos a revisar su equipaje. ¿Puede abrir su maleta? El hombre comenzaba a ponerse nervioso. Estoy de paso aquí por Valencia. ¿Qué son estas bolsas? La Guardia Civil realizó la inspección en un lugar apartado. Es un suplemento alimenticio. ¿Qué lleva aquí? Uno de esos polvos que utilizan para hacer ejercicio. ¿Un suplemento alimenticio? Vamos a proceder a revisarlo. Los paquetes contenían un supuesto suplemento alimenticio en polvo, pero la sustancia desprendía un fuerte olor químico. Es muy extraño este contenido. Venga, vamos a abrir estos paquetes. Los agentes decidieron someterla al detector de drogas y dio un resultado positivo.
El peso total eran 13 kilogramos de cocaína. Por este hecho, se detuvo a un hombre de 56 años, de nacionalidad peruana, por el delito de tráfico de drogas. Nos estamos acercando a la parte más interesante del video. No te olvides de dejarnos en los comentarios qué casos te llaman más la atención. Si has visto los videos de nuestro canal, hemos mostrado muchas formas de contrabando ilegales y muchos de los casos se refieren a personas que intentan llegar a algún país con el objetivo de obtener una mejor vida. Una de las fronteras más transitadas del mundo es la de San Isidro, entre Tijuana, en México, y los Estados Unidos. Aguas, no te vayas a cortar, ¿eh? Espérate, por eso te digo que no te muevas. Al verse cercado por la policía norteamericana, el coyote que intentaba hacer pasar a estas personas se dio a la fuga, dejando su automóvil abandonado. No manches, un niño. Los oficiales de inmigración tuvieron que recurrir a unas navajas para abrir los asientos delanteros del vehículo, donde iban escondidas dos personas. Eran dos jóvenes de 20 y 22 años que intentaron ingresar a los Estados Unidos en un coche con placa de California. El automóvil Lincoln fue abandonado a solo unos metros de cruzar la frontera. En todos nuestros videos, uno de los contrabandos más sensibles y que genera mayor dolor es cuando se meten con los animales. Ahora estamos en Perú. El sospechoso es un veterinario de nacionalidad mexicana-italiana que registra al menos 5 ingresos al país. Según ha confesado, este veterinario operaba a los animales para colocarle cocaína en su cuerpo. Los perros tuvieron que ser intervenidos nuevamente y se les retiraron unos 3 kilos de droga que un día antes les había implantado el veterinario mexicano. Que los había abierto y le había puesto dos pedacitos de 50 gramos cada uno. ¿En dónde? En el vientre. Durante las primeras horas de esta investigación, el estado de uno de los perros era bastante delicado. Aeropuerto Hartsfield, Atlanta, Estados Unidos. Una mujer se disponía a imprimir la tarjeta de embarque cuando en un instante su hijo de 2 años desapareció. Las imágenes muestran cómo el niño se subió a la cinta transportadora de equipaje sin el control de ningún adulto, ni familiar ni profesional. La cinta se lo tragó y realizó todo el proceso de las maletas. Después, se ve como el niño intenta esquivar maletas de grandes dimensiones para no ser tragado por uno de los túneles de escaneado, pero no tiene éxito. No es hasta que llega a la zona de control de la policía cuando estos se percatan de su presencia y corren a su auxilio. Según el parte médico, tan solo sufrió alguna lesión leve en la mano derecha que tenía hinchada, por lo que fue trasladado al hospital. Pobrecito, acabo de llegar. Acabo de llegar, venía aquí. Venías aquí, venía aquí. Venía acá, desde Guatemala. Pobrecito, acabo de llegar. Acabo de llegar, venía aquí. Venías aquí, venía aquí. Venía acá, desde Guatemala. Este hombre ha volado desde Guatemala hasta los Estados Unidos, escondido simplemente en el tren de aterrizaje de un vuelo comercial. Milagrosamente llegó ileso y fue recuperado por el personal del aeropuerto de Miami. Como puede verse, el hombre parece aturdido y se sienta sobre la pista para reponerse, antes de que el personal del aeropuerto se lo lleve. Poco después, una ambulancia lo llevaría a un hospital para un reconocimiento médico. Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.
Asunción, Paraguay. Una mujer de 28 años pretendía abordar un vuelo con destino a Madrid. Durante el control de rayos X, realizado por la DINAC, detectaron características sospechosas en la maleta. Con la intervención de agentes especiales de la SENAD y un can detector de drogas, las sospechas se incrementaron. Luego se procedió a la revisión de la maleta, que contaba con doble fondo y una cobertura mediante láminas de plomo. En su interior se ocultaban 10 paquetes que, tras el análisis primario, resultaron ser más de 2 kilos de cocaína. La droga en España tiene un valor aproximado de $150.000. Esta es la prueba de narcotest que van a hacer es derramar unos reactivos a una muestra del polvo que vamos a sacar aleatoriamente, eso significa al azar, de 5 de los 10 paquetes, ¿sí? Si se pone azul, significa que para nosotros es supuesta cocaína, ¿sí? Aeropuerto El Prat, Barcelona, el segundo aeropuerto en importancia de España. Los agentes aeroportuarios notaron que este joven boliviano caminaba con dificultad. Al acercarse a él, encontraron que llevaba más de 4 kilos de cocaína adheridos al cuerpo. En este programa también veremos algunos de los escondites más insólitos que usan los delincuentes. Por ejemplo, ¿qué se esconde en esta silla de ruedas? Y si hablamos de escondites insólitos, no podemos evitar nombrar a estos padres que utilizaron a su hijo para contrabandear drogas. Los aeropuertos son lugares muy grandes por los que pasan millones de personas cada año, y entre ellos miles de millones de paquetes. Pero ¿cómo trabajan? ¿Cómo hacen las empresas para descubrir a los contrabandistas? Les mostramos cómo trabajan las brigadas caninas para descubrir los más secretos escondites. ¿Ya estás suscripto? Prepárate para Aeropuerto en Alerta. Aeropuerto Internacional El Dorado, Bogotá, Colombia. Uno de los aeropuertos más grandes de América. Durante junio de 2021 era muchísimo el volumen de paquetes que transitaban por los aeropuertos, y es por eso que la policía se centraba en revisar exhaustivamente las encomiendas. Por ejemplo, estas latas de durazno. Gracias al trabajo y el apoyo importante de los caninos de nuestra Dirección de Carabineros y Antinarcóticos, se ha logrado el hallazgo e incautación de estupefacientes aproximadamente en lo ocurrido del año 763.605 gramos, los cuales han tratado de sacarlos de la ciudad o del país, creando empresas ficticias o mezclándolos con diferentes minerales o alimentos, ya sea en paquetes o en tarros, para ser distribuidos en el territorio nacional. Pero ya regresaremos en unos minutos a mostrarles de qué se trata el trabajo de las brigadas caninas y cómo detectan estos ingeniosos contrabandos. A veces un regalo de Navidad puede traer consigo una ingrata sorpresa. Esto le ocurrió a una madre neoyorquina en 2015 que estuvo a punto de ser acusada de tráfico de drogas por haber comprado a su hija Ellie lo que le había pedido como regalo, una muñeca con forma de sirena. Cuando la niña recibió la muñeca, la encontró espeluznante y extraña y no le gustó. Por eso su madre la tuvo que llevar a un taller. Luego se comunicaría con ello la policía. Habían encontrado 60 gramos de cocaína dentro de la cabeza de la muñeca.
Al principio fue acusada de tráfico de drogas, pero luego la policía se comunicó con ella para notificarle que no creían que la cocaína les perteneciera. También le dijeron que nunca volverían a ver a la muñeca. Las modalidades de los narcotraficantes no dejan de sorprender. Son varios los padres que ocultan la droga dentro de los juguetes de sus hijos. En este caso, un hombre y una mujer se valían de un muñeco para hacer circular cocaína en una región de Argentina. Una investigación de la comisaría pudo detectar que había tráfico de drogas en la zona, pero no lograban determinar dónde. Hasta que abrieron estos juguetes y hallaron numerosos envoltorios de cocaína listos para su comercialización. Los efectivos también secuestraron elementos utilizados para la preparación de la droga. Los padres están presos. Lamentablemente, muchos padres delincuentes utilizan a sus hijos para lograr sus propósitos. En este caso, en 3 allanamientos en la localidad de Godoy Cruz, en Mendoza, Argentina, encuentran droga en los pañales de un bebé. Ambos padres están detenidos. Y cuando los padres ya están detenidos, en muchas situaciones intentan ingresar artículos ilegales a las cárceles. Aquí vemos a una madre que en los pañales de su hijo trataba de llevarle a su compañero droga. Al notar lo que escondía en los pañales viendo las cámaras de seguridad, la policía ingresa al sector de visitas, donde la madre también quedará detenida. En Colombia, una mujer actúa muy sospechosa durante un paseo a su bebé. Al acercarse, la policía detecta que es una vendedora de droga. Al revisar el cochecito encuentran muchos envoltorios de cocaína, por lo cual la bebé queda a disposición de las autoridades y será trasladada a un hogar, y la madre queda presa. Todo hacía creer que el año había comenzado tranquilo en el aeropuerto de Madrid, Barajas, hasta que el día 3 de enero, un hombre en silla de ruedas que venía desde República Dominicana y tenía pensado tomar una conexión hacia Málaga, fue interrogado por los agentes y descubrieron inmediatamente lo que ocultaba. Esta persona de 55 años fue detenida en Barajas cuando la policía encontró 10 kilos de cocaína ocultos en una silla de ruedas eléctrica que era de su propiedad. La intención del hombre era realizar la conexión hacia Málaga sin realizar los controles del aeropuerto de Madrid, pero atrajo la atención de la policía mientras estaba siendo trasladado en una silla de ruedas, propiedad del aeropuerto, hacia la zona de desembarque. Los agentes se fijaron en él y lo interrogaron. El hombre mostró signos de nerviosismo y respondió de manera incoherente a las preguntas, por lo que la policía decidió registrar el equipaje. Además de las maletas, el hombre había facturado una silla de ruedas eléctrica, en la cual la policía encontró 10 kilos de cocaína ocultos y repartidos en un doble fondo, practicado tanto en el asiento como en el respaldo. El hombre fue detenido y, según las leyes españolas, le podría caber una pena de 9 a 12 años de prisión. Estas imágenes reflejan cómo terminan muchos de los narcotraficantes. Este pasajero provenía de Bolivia y fue sorprendido por la policía de Barcelona luego de notar que tenía 4 kilos de cocaína adherida al cuerpo con una tela adhesiva. La operación terminó con 6 personas detenidas, entre ellos el encargado de transportar la droga, Alberto, de 49 años, un español que fue sorprendido cuando se disponía a hacer entrega de la droga. El arrestado llevaba 6 bolsas de plástico con la sustancia, que estaban repartidas por todo su cuerpo, en los glúteos, en la zona lumbar y en la espalda, cubiertos con una faja de color piel para disimular la carga. Este método de narcotráfico es muy habitual. Esta mujer fue detenida en el aeropuerto de Madrid por un control sorpresivo que la notó nerviosa. Una vez realizado un cacheo, los agentes observaron que debajo de la ropa ocultaban 52 envoltorios de látex con cocaína, mientras que esta imagen es de un pasajero que llevaba 122 paquetes repletos de cocaína, un joven de 19 años con casi 3 kilos de la droga, que ya está a disposición de las autoridades. Ecuador, Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre.
el de mayor movimiento de pasajeros en general en Ecuador y el segundo del país. Así trabaja la policía canina para detectar los contrabandos de los delincuentes. En este caso podemos, primero se revisa documentalmente la situación de qué es el producto, a dónde va, el destino, el precio, el costo y ese tipo de cosas de acuerdo a la guía o el documento de viaje. En este caso nos damos cuenta de que son ranas las que están exportando. Primero nosotros, la ayuda de nuestro CAN, el CAN nos da señales, nos da alertas en la que posiblemente estén contaminados y posterior se hace trabajo manual de revisión física o aforo físico de todos los... se selecciona diferentes tipos de cajas o cartones para revisar. Entonces en este caso están revisando ya los cartones. Nosotros podemos ver ya los cartones que están con el producto. Es común que perforar las cajas, puesto de que utilizan un modus operandi para el narcotráfico, es ocultamiento en un doble fondo de cajas dentro del producto, en el embalaje, en el papel que le recubre internamente al producto, cualquier tipo de cosas. Nuestros canes nos dan alguna señal, alguna alerta. Si es que hubiera alguna sustancia, en este caso parece ser que si hay alguna sustancia, nos da las señales. Un perro pasivo nos indica que hay alguna sustancia. El perro es recompensado con un juguete. Al perro no se lo hace consumir ningún tipo de sustancia, no tiene contacto con alguna sustancia estupefaciente. Lo único es que el estímulo es el juego. Nuestro perro está listo para lo que es la detección de sustancias en maletas. Entonces, como vemos, nosotros tenemos un perro que primero se lo hace trabajar libremente, dándole libertad para que pueda inspeccionar. A su vez, los guías realizan una inspección manual del equipaje para ver posibles perfiles de riesgo. Ven la ruta, ven el destino, ven el peso. Las maletas que son separadas o seleccionadas se las entrega a personal de seguridad para que ellos localicen a sus dueños o a sus portadores y los bajen para que se realice la inspección. En este momento la Policía Antinarcóticos realiza una entrevista a los pasajeros a verificar su pasaporte, sus datos de la persona y verificando también la actitud de cada persona. Si la persona muestra una actitud sospechosa, el policía antinarcóticos le va a realizar más preguntas para posterior hacerle un chequeo de su equipaje y su documentación. En este momento los pasajeros van a ingresar a chequearse y el policía antinarcóticos también se encuentra en este lugar observando la actitud sospechosa de cada pasajero. De acuerdo al actuar de cada pasajero, la perspicacia del agente antinarcóticos llevarle a hacer una revisión de su equipaje. ¿Ya has visto nuestro anterior video? 5 casos que pusieron el aeropuerto en alerta. Por ejemplo, madre e hija capturadas con más de 20 kilos de drogas en las pelucas. Y respondemos la pregunta que muchos se hacen: ¿qué sucede? Ella es Denise Saipinar, modelo, físico-culturista y reconocida influencer, con millones de seguidores en las redes sociales. Recientemente denunció a través de las redes un momento por demás incómodo que vivió cuando quiso realizar un viaje en avión. La celebridad quiso abordar un vuelo desde Dallas hacia Miami, respetando todos los protocolos y con su pasaje en mano. Sin embargo, el personal de la aerolínea no le permitió subir al avión. La mujer, de origen turco, remarcó que se sintió profundamente agraviada, por lo que la empresa le dijo para evitar que tomara el vuelo. En un comunicado, la empresa manifestó que American Airlines delegó el embarque a una clienta que viajaba de Dallas hacia Miami. Como se indican las condiciones de transporte, todos los pasajeros deben vestirse de manera adecuada y no se permite llevar ropa ofensiva a bordo de nuestros vuelos. La modelo turca realizó un descargo a través de las redes sociales. You guys cannot even believe what the fuck just happened this here in the Texas airport. They literally didn't take me to plane because I wear this and they say you're naked. Excuse me, I'm fucking from Turkey to United States to be free as a woman. Just let women be free. Like, I'm not fucking naked at all. Por favor, avísanos en los comentarios si te gustan este tipo de casos. Un gendarme de la República Argentina se emociona luego de despedir a su perra Pequi por 10 años de servicio. Este es un comunicado especial para Pequi.
terminar su último servicio de patrulla. A partir de ahora comienza tu retiro. Gracias por tus 10 años de servicio. Gracias por todo tu arduo trabajo. Por cuidar de todos los gendarmes y por asegurarte de que tu guía llegara a cumplir tu misión. Feliz retiro, compañera. Incluso toda la fuerza realiza un emotivo desfile para despedir al can. Voy a proceder a realizar el último pasaje de desfile del Camp Blackie. Para el personal. Aquí. ¡Va! De esta manera, la Gendarmería Argentina despide a uno de sus oficiales más fieles. Los comentarios de este video los incluiremos en nuestro próximo informe. No te olvides de suscribirte al canal y te dejamos con otro capítulo para que disfrutes.